Listo, ya se inició la grabación. Ok, entonces muy buenas noches para todos. Les agradecemos su participación en este espacio denominado CIPAS Tarea 1, Métodos para probar la validez de argumentos del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Las docentes a cargo, Jenny Alarcón y Patricia Leguizamón, quien les habla. Este espacio es para comentarles los diversos aspectos teóricos y prácticos que tiene la tarea 1, que se llama Métodos para probar la validez de argumentos. El objetivo general, obviamente, es desarrollar los ejemplos completos de la tarea 1. En este caso, para esta sesión, determinamos que vamos a trabajar las temáticas de los ejercicios 1 y 2, que son las proposiciones y tablas de verdad y la aplicación de la lógica fundamental. Muchos de ustedes ya han participado en el foro, sin embargo, a modo general, les queremos recordar cómo es la interacción que se solicita para la tarea número 1. En primer lugar, ustedes siempre van a ubicar el entorno de aprendizaje, pican en la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad 1 y van a encontrar tres anexos. El primer anexo son los ejercicios a resolver de la tarea 1, ¿cierto? O sea, lo que se les está pidiendo que ustedes deben resolver. El segundo anexo son ejercicios ejemplo, son ejercicios similares para que ustedes puedan llevar pues algo similar al desarrollo que se solicita. El anexo 3 es la plantilla de la tarea 1 que está en un formato doc. ¿Para qué? Para que ustedes renombren ese archivo y ya tengan la estructura, el esqueleto de qué se pide en la tarea 1. Y por último tenemos la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, donde tienen diferentes aspectos importantes a tener en cuenta en la parte de la valoración de la actividad. Asimismo, recordemos que cada uno de ustedes, o sea, los grupos colaborativos están conformados por 5 personas, en algunas ocasiones 4, pero la guía como tal tiene 5 letras. ¿Qué significa esto? Son 4 ejercicios en total, ¿cierto? Y cada ejercicio tiene 5 hijitos que son las letras. El ejercicio A, el B, el C o el D o el E. ¿Qué pasa? El primer paso que se les solicita es que cada uno de ustedes registre en el foro la letra de los ejercicios que va a resolver. ¿Para qué? Para que el docente y los compañeros sepan qué ejercicios va a hacer cada uno. De tal forma que cuando ingrese otra persona y ya la persona ha escogido en esta tabla, o lo puede escribir sin necesidad de tabla. Yo soy Pepito Pérez, voy a hacer los ejercicios de. Entonces ya sabemos que las otras personas no deben escoger la letra D, sino las que quedan pendientes en el grupo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ese primer paso sea que ustedes registren la letra en el foro. ¿Por qué es muy importante? Porque, ejemplo, yo dije voy a hacer la letra A, pero no lo registro. Y resulta que pasado mañana, Pepito Mendieta entra y dice voy a hacer la letra A, pues él tiene todo el derecho de hacer los ejercicios letra A porque lo registró, porque ya el tutor tomó nota de eso y a pesar de que yo tenga todos mis ejercicios resueltos con la letra A, voy a perder eso porque yo no registré la letra. Entonces, muy importante que hagan ese primer paso si no lo han hecho aún. También les podemos comentar que en el entorno de aprendizaje ustedes también van a encontrar toda la parte teórica o la parte de fundamentos que sustentan esa temática. Entonces, ustedes ahí los van a encontrar. Regálenme un segundo, yo ingreso por acá. A ver, curso. Aquí en el entorno de aprendizaje, fíjense que aquí están los contenidos y referentes bibliográficos, la unidad 1, ¿cierto? Picamos. Aquí tenemos diversos materiales, pilas, no les estamos diciendo léanselos todos. No, señores, somos conscientes que es demasiado material. Sin embargo, pues a unas personas les llamará la atención un material más que otro. Algo que sí les sugerimos que consulten son los OVA, porque estos OVA son un material interactivo donde da elementos teóricos adicional que ustedes pueden interactuar y pueden hacer, digamos, ejercicios que permitan establecer
si van bien, si lo están haciendo de forma correcta o por el contrario, deben mejorar alguna de esas temáticas. Entonces, fíjense que las OVAs, una es de tablas de verdad, el otro es de lógica proposicional y el otro es de leyes de inferencia. Estos OVA son muy interesantes y los recomendamos que ustedes los puedan consultar. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Aquí les hablo del formato, o sea, del archivo que está en Word, ¿cierto? Dice, el estudiante deberá presentar en el foro la actividad tarea 1 como mínimo 4 aportes. ¿Qué es un aporte? Un aporte por el desarrollo de cada ejercicio desarrollado de forma completa. Sin embargo, chicos, ¿qué pasa si una persona de pronto dispone de un poquito de tiempo y desarrolla 2 y 3 puntos? Pues los puede hacer en un solo documento, sube el desarrollo de esos 3 ejercicios. Lo que les pedimos de forma muy respetuosa y cariñosa es que lo hagan de forma completa. Acuérdense que cada uno de los ejercicios tiene hijitos, son varias cosas por punto. Entonces, es bueno que ustedes lo hagan de forma completa porque así nosotros revisamos el ítem de forma completa. ¿De acuerdo? Entonces, tienen el esqueleto. Vamos a mirarlo acá. Un segundito, se los quiero mostrar. Entonces, aquí me devuelvo a aprendizaje. Aquí veo, aquí estaban los contenidos, ¿cierto? Y aquí está la guía de actividades y rúbrica, donde ustedes van a encontrar el material que les comentaba. El anexo 1, que son los ejercicios a resolver, el anexo 2, la plantilla. Entonces, quiero mostrar en la plantilla. Profe, Señor. qué pena te interrumpo, es que me puedes confirmar si es que como tal mi internet o que se quedó trabado como A tal ver, la estoy transmisión. mostrando en No sé este si sea momento yo. un Word. ¿Lo están visibilizando todos, por favor? Sí, señora, se ve bien. Señora, Sí, sí, señora, sí se ve bien. Entonces, lamento informarte que es tu internet. Reinicia. Reinicia y vuelvas a ingresar. Tranquilos que estamos pendientes de que vuelvas a ingresar. Entonces, fíjense que este documento está en Word, ¿cierto? Ya tiene la estructura, lo que yo llamo el esqueleto. ¿Qué tiene en amarillito? Pues lo que ustedes deben cambiar. Obviamente aquí está Pepita Pérez, pues ustedes no se llaman Pepita Pérez, el código, el grupo, ¿cierto? Aquí la parte, pues el nombre del tutor, ¿de acuerdo? El nombre del tutor va ahí. Luego está la introducción del trabajo, pilas, no la introducción del curso. Si estamos hablando de métodos para validez de un argumento, pues debe centrarse, la introducción que es contar de forma corta lo que yo voy a encontrar en el trabajo. Entonces yo voy a encontrar ejercicios de lógica proposicional, donde estuve mirando que las tablas de verdad, las tautologías, algo muy cortico, ¿cierto? Luego siguen los objetivos, el general y los específicos. Luego aquí dice, apreciado estudiante, a continuación encontrará los espacios designados para cada ejercicio. Usted debe desarrollar el literal seleccionado en el foro, ¿cierto? Tenga en cuenta todas las indicaciones dadas en el anexo 2 de los ejercicios ejemplo, donde hay un ejemplo de cada ejercicio con una solución a los ítems solicitados. Entonces, fíjense, ya tiene la estructura. Aquí entonces, ¿qué hacen? Borran y ponen el desarrollo del ejercicio 1, ¿cierto? Pide un link, mire, ahí le tiene link del video. El link tiene que ir pegadito al desarrollo del ejercicio. Luego dice ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. En Word solamente es copiar y pegar. Sencillo. Tiene el espacio de las conclusiones del trabajo, o sea, qué obtuve, cuál fue el fin que yo pude cumplir desarrollando este trabajo. Y por último están las referencias bibliográficas que también deben presentarlas de esta forma similar con el link correspondiente. ¿Listos? Esos son los aportes en Word. Se les sugiere de que ustedes siempre relacionen sus aportes en un archivo adjunto. ¿Por qué? Porque si lo escriben directamente en el mensaje, por decir algo aquí, resulta que como estamos manejando símbolos, se pueden distorsionar. Adicional, se puede dificultar la lectura por parte de los integrantes del foro, que es la tutora y los estudiantes que están. Entonces, bueno,
Aquí siempre, este es el foro, ¿cierto? Ustedes entraron por aprendizaje, bajan aquí a la parte donde tienen esta carpetica verde que dice foro de discusión, pican. Aquí pues digamos que es el grupo de cada uno, pican aquí en la interacción, ¿cierto? Ustedes van a encontrar aquí, dice ordenar desde el más reciente. Yo los voy a mostrar desde el más antiguo para que ustedes vayan mirando todo lo que se ha publicado, que es un material de referencia que ustedes tienen para poder desarrollar la tarea número 1. En primer lugar está esta infografía donde dice más o menos las fechas sugeridas porque cada uno es autónomo de manejar su tiempo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la actividad abrió el 22 de febrero. Llevamos 7 días de febrero más 5 de marzo, van 12 días. La actividad cierra el 24 de marzo. Aunque parece que hubiera mucho tiempo, es mejor que hagamos las cosas de forma gradual. Asimismo, les estamos mostrando el inicio, el cierre, ¿cierto? ¿Qué información tienen ustedes a mano? Ya les comenté. La guía de actividades, el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3. Tienen el video explicativo de qué es lo que debemos hacer. Tienen el Padlet, que es un material, digamos, donde se centraliza toda la información de la tarea 1. Tips de que ustedes también deben inscribirse al CIPAS, ¿cierto? Para este CIPAS ustedes se inscribieron, estos se llaman CIPAS Tutor, pero hay unos CIPAS también de primera matrícula que en su debido momento les estaremos invitando muy pronto. Sin embargo, hago publicidad estudiantil pagada. El próximo lunes 11 de marzo se va a hacer un CIPAS de primera matrícula a las 6, de 6 a 8 de la noche. ¿Qué pasa con eso? La participación tiene durante el curso 50 puntos adicionales por participar. En el caso de si ustedes participan en el de la tarea 1, tiene 20 punticos. Y recuerden que al final todo puntico suma, suma y suma. También participar en la web conferencia de su aula. Ya se desarrolló una, en este momento se inició otra hace una hora, desde las 7 de la noche. Ese link será socializado con ustedes. También recordemos el espacio de tutor en línea. Tenemos el tutor en línea, es un espacio para resolver dudas puntuales, para que ustedes sientan que su duda es atendida y resuelta en ese espacio. Disculpen. Tenemos 3 horarios. El martes de 9 a 12 con este link, el jueves de 4 a 7 con este otro y el sábado con este otro, para que ustedes en este espacio de tutor en línea no es necesaria la inscripción, solamente ingresan y pueden estar un ratico o pueden estar todo el tiempo, porque hay varios tutores que van a estar acompañando esos espacios. Igual, bueno, aquí fue hubo esta web fue el martes 27. Después aquí tienen diferentes videos. Mire, video del apoyo de ejercicio 1, del 2, del 3, del 4, para que ustedes tengan material específico para cada uno de los ejercicios planteados. Frases, pues aquí de motivación, ¿no? Porque pues obviamente da sustico empezar, pero pues hay que participar. Aquí se les compartió el link de la primera web conference para que ustedes tengan acceso a esta información. Aquí tenemos diversos juegos que con relación a la temática, el día de hoy vamos a ver 2 jueguitos y el próximo CIPAS, que es de hoy en 15, o sea, el 19 de marzo, vamos a jugar los otros 2. Y aquí tenemos pues la invitación que hubo para la web que está en curso, la invitación para el CIPAS Tutor en el que estamos. ¿Listos? Entonces, como pueden ver, hay diverso material del cual ustedes se pueden apoyar. Sin embargo, este espacio vamos a hacerlo interactivo. Va a haber una explicación un poquito teórica para las personas que de pronto no han iniciado todavía esa consulta y vamos a hacer juegos para que ustedes también, digamos, participen y puedan darse cuenta las diversas temáticas que vamos a trabajar. Hasta ahí estamos, chicos. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento? No, señora. Todo muy Bueno. claro. Bueno, muy bien. Entonces, pilas con algo. Si ustedes de pronto alguna cosita no entienden, no se preocupen que primero este espacio está siendo grabado.
O sea, van a tener acceso a la consulta de este material. Adicional a eso, pues yo comprendo de que a veces la temática puede ser nueva, pero pues con los materiales que tanto la profe Jamie como la suscrita hemos registrado en el foro, ustedes van a tener material de consulta, ¿de acuerdo? Esto es un abrebocas, pero pues ya cualquier duda puntual será atendida en los diferentes foros y en los diferentes espacios. Perdón, antes de arrancar la temática, se me olvidaba contarles que también tenemos un espacio en Teams. Cada una de nosotras tiene un chat de los diferentes, con los estudiantes asignados, donde también registramos la información y ustedes también interactúan. Entonces, fíjense que también ustedes, si de pronto la herramienta Teams es de más fácil acceso, pues ustedes también van a tener la información aquí a mano. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Se me olvidaba decirles que ustedes, por último, en el consolidado del documento, ya cuando tienen el desarrollo de los 4 ejercicios y ojalá revisados por la docente, pues en la medida en que ustedes registren sus aportes, nosotros con todo gusto le estamos revisando, haciendo observaciones si algo falta, si hay que cambiar algo, si está bien o un material adicional. Recuerden que deben consolidar un solo documento y lo deben llamar de la siguiente manera. El código del curso 200-611, este es el código del periodo académico, que lo encuentran aquí. Ya les digo dónde lo encuentran. Segundito. Aquí está. 200-611F porque es el campus F y tiene 1701 que es el código del periodo académico. Tienen tarea 1 y el nombre de ustedes, nombre y apellido. ¿Qué debe contener ese trabajo? Sencillo, chicos. La portada, la introducción al trabajo que van a entregar, acuérdense, no la introducción del curso, los objetivos propuestos, acuérdense, general y específicos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones del trabajo y las referencias bajo normas APA. El que lo quiera enviar en Word, maravilloso, y el que lo quiera mandar en PDF, igual de maravilloso. El PDF, la salvedad es que obviamente, primero, pues tiene mayor seguridad y segundo, abre en cualquier computador un PDF. Entonces, eso sería la última indicación. Recordemos que tenemos esta actividad, ¿cierto? Que vale 125 puntos y cierra el próximo 24 de marzo. Algo muy importante, recordarles que por resolución rectoral, los últimos 3 días no se revisan aportes. Pues porque pues, la idea es que ustedes hagan aportes graduales y en su medida también tengan revisión docente y ya los últimos 3 días estamos en cierre y ya termina la revisión docente. Entonces, ¿hasta cuándo pueden ustedes realizar aportes? Hasta el día viernes, bueno, hasta el jueves 21, viernes 22. E igual, pues nosotros también tenemos nuestro horario laboral. Entonces, listos. Bueno, ¿qué vamos a ver, chicos, hoy? ¿Qué es una proposición? Porque los que han leído la guía, hablamos de proposiciones. Sencillito, una proposición es una expresión, una afirmación a la cual yo le puedo dar un valor de verdad. ¿Cuáles son los valores de verdad? Nosotros manejamos solamente 2, el verdadero y el falso. Acuérdense, siempre es una afirmación, no es ni una pregunta, no es ni una exclamación, no es algo que yo pueda decir como subjetivamente de pronto, de acuerdo a mi parecer o a mi sentir. No, es algo que yo pueda decir, eso es verdadero o eso es falso. Para eso tenemos unos ejemplos, entonces, como estos. La población vacunada en Colombia es inferior al 50%. Fíjense, podemos decir si es verdadero o falso. 1 hora tiene 60 segundos. ¿Qué días estudias pensamiento lógico? Es una pregunta, por tanto, no es una proposición. Florencia es la capital del Huila, correcto. Feliz aniversario, pues es una expresión. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, no. Feliz aniversario no es una proposición y lucha por tus sueños, aunque es una afirmación muy bonita, es subjetiva. No podemos decir si es verdadero o es falso. Entonces, hasta ahí hablamos de las proposiciones como afirmaciones a las cuales yo les pueda dar un valor de verdad. ¿Listos? ¿Qué pasa? Las tenemos clasificadas en simples y en compuestas.
¿Por qué? Porque las simples son expresiones a las cuales yo no las puedo descomponer. Solamente están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces tenemos Cali, la capital del Valle del Cauca. Sí. Bogotá es un municipio de Boyacá. No. El número 27 es múltiplo de 3. Sí. Pero las proposiciones compuestas ya son están formadas por dos o más proposiciones simples unidas por unos operadores o conectores lógicos. Fíjense que están aquí en negrita. Dice, Cali es la capital del Valle del Cauca y es considerada la capital de la salsa. Si Camilo asiste a los cipos de pensamiento lógico matemático, entonces Camilo obtiene un excelente resultado en sus calificaciones. El número 117 es divisible por 3 si, solo si, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, fíjense que estas palabritas que están resaltadas en negrilla son los conectores que vamos a pasar a explicarles en un momento. Entonces, tenemos las proposiciones simples, sin conectores, y las compuestas unidas o relacionadas por un conector. ¿Qué pasa con los conectores? Los más conocidos o los que nosotros vamos a trabajar son los siguientes. De una manera simbólica, ¿cierto? Vamos a decir, el no que nosotros conocemos lo simbolizamos con esta como especie de lombricita y significa el conector negación. La I lo simbolizamos con este gorrito, pero lo voy a hacer más grandecito. La I, un gorrito, y significa el conector conjunción. La O, una V, y significa la disyunción. La expresión si tal cosa, entonces tal otra, con una flechita en un solo sentido, simboliza el conector condicional. Y tal cosa, si, solo si, tal otra, con flechita doble, significa el bicondicional como su nombre lo dice. Fijémonos que todo esto hace parte del lenguaje simbólico, ¿cierto? Recordemos que las proposiciones siempre les vamos a poner, digamos, la designación con letras en minúscula. ¿Qué es el lenguaje natural? Es la lengua o el idioma hablado o escrito comúnmente y en nuestro caso es el español. ¿Listos? Muy bien. Luego, ¿qué pasa aquí? Esperen, más bien lo voy a poner en presentación que me quede así. Ok. Entonces, ¿cómo usamos los conectores lógicos? Sencillos. Ahorita en la conjunción, como dijimos, que simboliza la I, entonces tenemos dos expresiones, dos proposiciones simples. La primera, P, Andrés estudia inglés. Q, Juan estudia pensamiento lógico. ¿Cómo la relacionamos? Pues decimos que la proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q con la conjunción quedaría en un lenguaje simbólico así como lo tenemos aquí, P y Q, y de una forma de lenguaje natural decimos Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. ¿Listos? La disyunción, recordemos que está simbolizada por una V y tenemos que corresponde a la O. De igual forma, tenemos las mismas proposiciones simples y vamos a relacionarlas con la disyunción de tal forma que decimos Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico. Y lo simbolizamos P o Q. Esa es la disyunción. Tenemos la negación. La negación es decir lo contrario. Entonces, es un conector lógico que cambia el valor de verdad de las proposiciones simples o compuestas y miren que está simbolizado por esta rayita o esta lombricita. Entonces, si yo tengo P, Andrés estudia inglés, Q, Juan estudia pensamiento lógico y quiero negarlos, digo, Andrés no estudia inglés, ¿cierto? Negación de P. O digo, no es verdad que Juan estudia pensamiento lógico y es negación de Q. ¿Listos? La equivalencia, doble implicación o bicondicional, recordemos que corresponde al sí, solo sí, ¿cierto? Doble flecha, de tal forma que podemos relacionarlo. Andrés estudia inglés, sí, solo sí. Juan estudia pensamiento lógico y lo simbolizamos con P, doble flecha, Q. Y ese es el bicondicional.
Y esperen un segundito, ¿qué pasó aquí? Bueno, parece que aquí omití el condicional, pero recordemos que es solamente una flecha y simboliza si P, entonces Q. Pero ya lo vamos a ver con mayor detalle aquí. ¿Listos? ¿Cómo funcionan los conectores lógicos? Los conectores lógicos tendrán un valor de verdad verdadero o falso de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición simple. Eso es muy sencillo. Vamos a trabajar siempre los conectores de A2. Entonces, recordemos que tenemos la proposición simple P y la Q. ¿De qué? De los valores de verdad, ¿cierto? Entonces, como tengo dos proposiciones, solo existen 4 combinaciones posibles, que serían verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Por qué? Porque son las únicas combinaciones posibles y tenemos dos variables, en este caso P y Q. Tenemos los 5 conectores para enseñarles cómo sacamos los valores de verdad de acuerdo a estas dos proposiciones simples. La primera de ellas es la negación. Entonces, si yo voy a negar P, recordemos que P siendo verdadero, pues el valor va a ser falso, ¿cierto? Si P es verdadero, negación de P va a ser falso. Y si P es falso, pues va a ser verdadero. Lo contrario, ¿cierto? Muy bien. En algunos textos ustedes van a encontrar a cambio de la B, la V y la F de falso, van a encontrar que para verdadero manejan el 1 y para el falso manejan el 0 cuando están manejando en un lenguaje binario, porque en algunos textos lo manejan con números, ¿de acuerdo? Entonces no se asusten. Cuando vamos a trabajar con la conjunción, fíjense que está resaltado. ¿Por qué? Es que digamos, manejo lo estamos dando con el que es diferente. Fíjense que para la conjunción sabemos que ambos verdaderos, el resultado es verdadero y por ende todos los demás serán lo contrario, que son falsos. Siempre vamos a dejar la condición especial en otro color que es el rojo. Entonces, conjunción, ambas verdaderas, es verdadera y el resto son lo contrario, que son falsas. Cuando tenemos la disyunción, es totalmente contrario a la conjunción. Ambos falsos, tanto P y Q son falsos, y mi resultado en disyunción será falso, y todos los demás serán verdaderos. Para el condicional tenemos, es el único, yo lo llamo cariñosamente el con, condicional combinado con sentido. ¿Por qué? Porque es el único combinado. Fíjense que la primera P es verdadera y la segunda Q es falso. Disculpen. En algunos textos o materiales ustedes van a encontrar siempre, les van a decir que el antecedente es verdadero y consecuente es falso, porque siempre es primero el antecedente y después el consecuente. Pero en este caso lo que necesitamos es saber los valores de verdad. Entonces, el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. Y los demás serán verdaderos y estamos hablando de P condicional Q. Algo muy importante, chicos. Si yo digo Q, entonces P, ¿qué pasa? Sencillo. Ya la primera variable no sería P, sería Q, ¿cierto? En esta columna. Yo tengo que buscar cuando Q sea verdadera, como la segunda ya no sería Q, sino P, y P sea en este caso falsa. Entonces ya no miro de izquierda a derecha, sino miro de derecha a izquierda. En ese caso, para el Q entonces P, el valor que debería yo mirar sería este que estoy, no, aquí que estoy seleccionando, aquí mirando en el cursor, ¿de acuerdo? Si llega a cambiar, esperen que me devolví. Si llega a cambiar el orden de las variables que me están solicitando. Ya un segundo, bueno, creo que iba aquí, listo. Entonces, recordemos, condicional, primero verdadero y segundo falso, y tenemos que mirar qué variable tenemos a cada lado. Si este es falso, todos los demás serán verdaderos. Y por último tenemos el condicional, ¿cierto? Bicondicional, como su nombre lo dice. Bi, doble, dos cosas. Ambos verdaderos es verdadero y ambos falsos es verdadero. Los otros serán falsos.
Me gustaría que ustedes aprovechen en este momento y le tomen una foto para que lo tengan muy a mano y muy presente cuáles son los valores de verdad. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud, por favor? ¿Aló? Todo claro. Ah, ok, dije, me dejaron solita. No, Listo. señora. De momento todo Bueno, bien. Muchas muy gracias. atentos, eso me encanta. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿para qué es todo esto, chicos? Pues para poder hacer la tabla de verdad, porque si yo no sé cuáles son los valores de verdad con el conector y ya vamos a hacer un ejercicio, ¿listos? Entonces, estos serán los valores, listos, ahí están. Luego tenemos, vuelvo aquí a la presentación. Entonces, cuando hablamos de la tabla de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada una de las combinaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasos se le sugiere? Lo primero que hay que hacer es determinar el número de las filas de la tabla con la fórmula 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples. Recordemos que la tabla que les acabé de mostrar, aunque no es una tabla de verdad, tenía dos variables. Por eso les dije que había 4 combinaciones, ¿cierto? Es aplicando esta fórmula. 2 a la 2 es igual a 2 por 2 igual a 4. Entonces, aquí si yo tengo dos premisas, dos proposiciones simples, pues van a salir 4 combinaciones. Si yo tengo 3, 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2, eso me haría 8 combinaciones, o sea, 8 filas, 8 posibilidades. Y si tuviera 4 proposiciones, pues 8 por 2, 16, me salen 16 combinaciones. Pero sigamos. Tenemos esta expresión, chicos. P o Q, ¿cierto? En un paréntesis, bicondicional de otro paréntesis que se llama Q y R. ¿Cuántas proposiciones ven ustedes, proposiciones simples ven ustedes ahí? Ninguna. ¿Perdón? Lo que pasa es que están simbólicamente. P es una, Q es otra, 3. y R es otra. 3. Lo que pasa es que en este momento, fíjense que, muy bien, se dice, sea la Son expresión 3. simbólica. De pronto la persona que dijo ninguna es porque estaba esperando verlas en lenguaje natural. En este momento lo vamos a hacer con el lenguaje simbólico, ¿de acuerdo? Entonces hay 3. Que Q se repita, no pasa nada. Cualquiera se puede repetir, cualquiera puede estar negada. Hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Bueno. Dice, la anterior expresión está compuesta por las proposiciones simples afirmativas PQR, entonces n es igual a 3, por lo que el número de filas de la tabla será ¿cuántas? ¿Cuántas combinaciones me van a salir si tengo 3 proposiciones simples? 6. Entonces, ¿cuántas? 6. 6. No me digan. 8. ¿Ustedes creen que sumar es igual que multiplicar? 12. Acuérdense que dijimos 2 a la n. 2 a la n es potenciación. Significa que yo digo 2 por 2 por 2, que es bien diferente a decir 2 Es más 8. 2 más 2. Sí, Entonces, señora. 8. ¿cuántas? 8. 8. 8. Ocho. Muy bien. ¿Y cómo las voy a pintar esas 8? Mire, 2 a la n, 2 por 2 por 2 igual a 8. Muy bien. Y he ahí mi tabla. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Primero que todo, vamos a seguir pues la secuencia de proposiciones simples, negaciones si las hay, paréntesis si los hay y los enlaces entre paréntesis. Y asignar los valores de verdad que ya les voy a explicar, recordando pues el uso de los conectores. Ok. Entonces vamos a hacer una. Sencillo. Muy parecido a lo que ustedes van a tener en la guía de la tarea 1. En este caso tenemos 4 proposiciones simples, donde P, empresas estadounidenses pueden negociar con empresas chinas. Q, Google es una empresa estadounidense. R, Huawei es una empresa china. S, Huawei tiene Android de Google. ¿Listo? Esa expresión, esperen que se... no, ahí ya apareció la expresión. Fíjense que, o sea, es igualitico que el primer punto. Aquí tenemos la expresión simbólica o lenguaje simbólico, entonces tenemos paréntesis, negación de P o Q, cierro paréntesis, y paréntesis R, entonces negación de S. Me piden que yo pase ese lenguaje, esa expresión simbólica a un lenguaje natural.
Sencillo. Tengo P, pero acuérdense que va acompañada con esta rayita, entonces significa negación de P. ¿Qué es negar? Pues si yo digo, por ejemplo, Carlos es arquitecto y voy a negarlo, pues digo, Carlos no es arquitecto, ¿cierto? En un español fluido y sencillo. Entonces, en la negación de P sería, empresas estadounidenses no pueden negociar con empresas chinas. Hasta ahí, lo único que le hice fue agregarle la no porque me están pidiendo que la niegue, ¿cierto? Luego ¿cómo se llama? Este niño, V. Niños, O. chicos. Se llama Oh, muy bien, la O. ¿Y después qué sigue? Q. ¿Y qué es Q? Google es una empresa estadounidense. Punto. Luego sigue este gorrito que ¿qué es? Y Y muy Y. bien. Y fíjense que lo que está por dentro del paréntesis tiene un entonces, porque la flecha en un solo sentido es un entonces o un condicional. Recuerden que yo les dije que el condicional tenía la estructura si tal cosa, entonces tal otra. Entonces tengo que decir si ere, mire, aquí sí, ¿y qué es ere? Huawei es una empresa china, Huawei es una empresa china, entonces, negación de ese, como aquí está en forma afirmativa, le meto el no, Huawei no tiene Android de Google. Y lo pasé al lenguaje natural. Hasta ahí. Respiren. Tranquilos. ¿Hay dudas? No, señora. No, señora. Bueno, pilas una con pregunta, algo. profe, una Dime, pregunta. te escucho. Por ejemplo, cuando aparece el signo negativo, que digamos entre paréntesis menos P, A eso ver, quiere decir que se le perdóname, tiene te que interrumpo. agregar Perdóname, el te no. interrumpo. Dime. Espérame un segundito, discúlpame que te interrumpa. Primero, vamos a hacer ¿qué puedo decirlo? Un firme propósito. Vamos Ok. a decir, yo sé que por la parte matemática estamos acostumbradas a pensar en negativo, en menos tal, eso es normal, porque estamos en modo matemático. Pero en este caso que hablamos, necesitamos hablar de negación, que es el conector, y lo debes decir es negación de P. No es negativo P, no es menos P, es negación de P. ¿Listos? Ahora sí, Listo. continúa. Listo. Muchísimas gracias por la Con mucho corrección. cariño, ¿no? Cero No estrés. te preocupes. Ok. Entonces, cuando estoy entre paréntesis negación de P, al Sí, pasarla a proposición compuesta en lenguaje natural, se le tiene que agregar el no. Tengo entendido ello. sí, porque está afectando a P solamente. Diferente que si, un ejemplo, si esta negación hubiera estado antecitos de empezar el paréntesis, me está negando todo. Entonces, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Como está negando todo, hubiéramos dicho, no es cierto que empresas estadounidenses puedan negociar con empresas chinas o Google es una empresa estadounidense. Fíjate que al tenerlo afuera, cambia la forma de negarlo, porque tienes que negar todo lo que está por dentro del paréntesis, Ah, listo, ¿correcto? sí, señora. Sí, Pero ya como me quedó aquí más claro. solamente es P, entonces por eso solo niego P. Empresas estadounidenses no pueden negociar. Y fíjate aquí también con negación de S. Entonces solamente está afectando a S. Siempre la negación tiene que ir antes de la que está afectando. Por eso dice Huawei no tiene Android de Google. ¿Listos? Listo, sí, señora. Muchas Bueno, gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más tiene una dudita o dudota? Bueno, muy bien. Obviamente, pues eso toca con su avena y su pitillo, ¿no? O sea, listos. ¿Qué me dicen? Genere una tabla de verdad manual. Muy bien. Entonces, tenemos que el número de filas es 2 a la n, ¿cierto? Dijimos que en este caso, me devuelvo para que no se asusten, ¿hay cuántas proposiciones simples? 4. 4. Excelente, muy bien. Entonces digo 2 a la 4. Multiplicación, porque estoy hablando de una expresión de potenciación. 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16 filas. Y ustedes van a decir, uy, eso es mucho. Pues es que les quiero explicar la de 4 para que no se asusten después con la de 3, ¿cierto? Porque van a decir, ay, no, esa profesora lo explicó 2 y preciso me pusieron 3. No, aquí tratamos de ir adelante para pedirles menos y que no se nos asusten.
Entonces, ya. ¿Cuáles son las proposiciones simples? P, Q, R, S. Listos. Esas son, ¿cierto? Y vamos a pintar la tabla. Entonces, utilizar como insumo la tabla de verdad. ¿Qué se les sugiere a ustedes? Tengan su cuadrito aquí todo bonito. Fíjense los rojitos, que esa es digamos, la especial y el resto es lo contrario, ¿cierto? Y por fin está la tabla de 16. ¿Cómo la vamos a pintar? Para su trabajo, les sugiero trabajen en Excel y después cuando la tengan ahí ya toda lista, bonita, divina, cogen y la mandan, la graban como imagen y la pegan en el trabajo en Word. Es más fácil hacerla en Excel y pegarla que ponerse a trabajar en Word en tablas porque los magos que puedan, pues le harán la tabla en Word. Yo les explico lo que considero que es más sencillo, pero ustedes son autónomos. Entonces, ¿qué debe haber? Una fila para P, rebobinemos, una columna para P, una columna para Q, para R y para S, porque son las 4 proposiciones simples, ¿cierto? También tengo que hacer una columna para las negaciones. Recordemos que tenemos negación de P y negación de S. Mucha gente la omite, dice, ay, yo me acuerdo, pero resulta que con 16 valores el yo me acuerdo se pueden equivocar. Entonces es mejor hacer la columna que corresponda a la negación de P y la columna que corresponda a la negación de S. Después vamos a empezar a hacer paréntesis por paréntesis. Entonces fíjense, paréntesis negación de P o Q, ¿cierto? Y paréntesis de R, entonces negación de S. Y por último, esos dos paréntesis con el conector que los relaciona, que este gorrito, ¿cómo es que se llama? Hola. Se Sí, llama la I. I y el nombre. Adjunción. No, casi. Conjunción. Conjunción. Bueno, igual, ustedes ya tomaron su foto, después están bien juiciosos repasando. ¿Estamos listos para arrancar? Muy bien. ¿Cómo se llena esa tabla? Sencillito. Resulta que tengo 16 filas, porque son 16 combinaciones que me dijo la fórmula, ¿cierto? Entonces empiezo mitad verdaderos. De 16, ¿cuánto es la mitad? 8. 8 verdaderos, ¿cierto? Y 8 falsos. ¿Listos? Siempre arrancamos de izquierda a derecha. Después con Q, les agradezco el micrófono, porfa, gracias. Después con Q, vuelve y juega y le aplico la mitad. Si yo tenía antes 8 verdaderos, le voy a aplicar la mitad. ¿Cuántos me quedan? 4 verdaderos, 4 falsos. Y repito la dosis, 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Listos? Buenas noches, profe, qué pena una pregunta. Señora. Pues sí, mire, lo que yo había oído antes, hace mucho tiempo, no sé, que no necesariamente necesaria, no sé si es cierto, ese orden que usted dice ahí, sino poner todas las posibles combinaciones que hay. ¿Es cierto Sí, o no? claro, las puedes hacer en desorden. El problema es que te equivoques y más cuando son tantas. Si hubieran sido 4, yo puedo escribir, por ejemplo, falso verdadero, verdadero verdadero, verdadero falso y Sí, porque es luego que falso falso. yo así hice Siempre y mis cuando tablas. lleves un sentido lógico, pero estamos tratando de darle una dinámica que lleve en el mismo orden para que todos Sí, estemos hablando en los mismos términos, ¿sí? no, y me Porque parece como más comprenderás fácil. que hablar de 16 combinaciones en desorden Sí, es complicadito. es cierto. No, sí, me Algunos parece pueden más, menos empezar con, complicado. algunos pueden empezar con los 8 falsos y es igualmente correcto, pero la idea Sí, es que todos estemos hablando de forma unificada, ¿de acuerdo? pues yo las mías las hice desorden, pues porque no me acordaba de esta forma, pero entonces Ujú. no hay ningún problema. No, pues, bueno, pues eso Yo las creería, ¿no? verifiqué con el simulador y Ah, pues listo, me sí, da, sí, sí, sí. o sea, Ya obviamente para las que le mías están en revise desorden, pero da y el ya mismo te resultado. revisaron la tabla, ya la presentaste así. No, porque me falta un ejercicio que no entiendo muy bien. Entonces es momento de que la modifiques para que la persona que te lo revise, pues estemos de forma estandarizada, aunque no pasa, o sea, el resultado tiene que dar igual. Vale, gracias. Bueno, ok, igual, bueno, ya te voy a decir por qué no tan igual, pero déjame terminar y ya te comento. Entonces Vale, teníamos perfecto. 8 verdaderos, 8 falsos, después 4 verdaderos, 4 falsos. Volvemos a darle la mitad y me quedan 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos consecutivamente hasta terminar.
Por último, volvemos a dividir y ya nos va a quedar solo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta terminar. De esta forma me queda organizada. Acuérdense que les dije que con el lenguaje binario el verdadero es el 1 y el falso es el 0, ¿cierto? Esto sería el 1111, el 1110, el 1100, ahora espérese, este es 1101, luego quedaría así sucesivamente, va en forma descendente si fuera numéricamente, ¿de acuerdo? Pero pues eso es solamente información. Hasta ahí tenemos las 4 proposiciones simples y de esta forma aseguramos que no vamos a repetir valor. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con negación de P? Pues acuérdense que si yo tenía aquí los 8 verdaderos, ¿cuántos me saldrán aquí? En negación de P. 8. 8 8 falsos. falsos. ¿Cierto? 8 sea- falsos. Recordando que la negación es lo contrario. Fíjense que se va al cuadrito de una vez, al soplis. Y los que eran falsos se me convierten en verdaderos. Luego tengo negación de S. Recordemos que ese sí era más fácil. Tenía verdadero, falso. Entonces me va a quedar falso, verdadero, aplicándole la negación. ¿Hasta ahí? ¿Están todos? ¿No hay que ir a rescatar a nadie que ande perdido? Ok. Ahí solamente apliqué la negación de P y la negación de S. Luego tenemos el primer paréntesis, chicos, donde yo tengo negación de P o Q. ¿Qué hago? Me paro o, bueno, aquí puedo echarle colorcito, ¿no? Pero si la estoy haciendo a manopla, pues no. Cojo, selecciono la columna de Q y la columna de negación de P. ¿Qué hay entre los dos? ¿Cómo se llama este? Disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Que ambos falsos es falso y los demás son lo contrario. Entonces, ¿qué debo buscar yo? Los que son falso, falso. Entonces empiezo a mirar. Como ya lo tengo seleccionado, ¿verdadero o falso cumple? ¿Sí cumple lo que estoy buscando? Mire, repito, la disyunción, miren la flechita, hasta acá. ¿Qué dice? Falso, falso es falso. Esa es la condición que yo voy a buscar. Les pregunto, ¿verdadero o falso cumple con lo que estoy buscando? No, Sí, señora. señora. No cumple. No. Yo estoy buscando falso, falso, falso. Estoy buscando falso, falso. Y aquí tengo verdadero, falso. No cumple. ¿Verdadero, falso? No. No. ¿Verdadero, falso? No. No. ¿Verdadero, falso? No. ¿Falso, falso? Sí. Y por eso le pongo el falso. Falso, falso, sí, le pongo el falso. El falso, falso, sí. El falso, falso, sí. Y todos los demás ya no cumplen. Por lo tanto, los únicos falsos son estos y todos los demás son lo contrario, que es verdadero. O sea, yo lo que les quiero explicar es que aquí esta tablita está con un color rojito porque precisamente, o si ustedes se quieren aprender los 16 valores, yo no tengo ningún problema. Pero les tratamos de dar, digamos, la información lo más condensada posible de tal forma que les decimos, para la conjunción que tienen que buscar verdadero, verdadero, es verdadero y todos los demás lo contrario. Para disyunción está lo rojito, falso, falso, es falso y todos los demás lo contrario. Para el condicional, el primero verdadero, el segundo falso, es falso y todos los demás lo contrario, que es verdadero. Y para el bicondicional, como su nombre lo dice, bi, ambas verdaderas es verdadero y ambas falsas es verdadero y los otros son falsos. ¿Y cómo lo aplicamos aquí? Pues buscando los rojitos y aplicándole lo contrario a todos los demás que no cumplen con la condición del rojito. ¿Me explico? A ver, respiren profundo, mírenlo y me cuentan. O sea, profe, los valores que tenía ahí en rojito en la tabla son los que hay que encontrar para En hacerlo más primera rápido, ¿sí? instancia, sí. Repito, bueno, me voy a Ok. devolver. Sí, ya, yo Hasta por lo ahí. menos ya entendí esa parte. Hasta ahí. Hasta ahí estábamos todos.
voy a aplicar el conector que está en este paréntesis en la mitad, teniendo en cuenta que negación de P, que es esta columna que ahorita se me va a activar, y Q, que es esta columna que las activo aquí, ¿cierto? ¿Qué tengo que aplicar entre esas dos columnas amarillas? El conector que está en la mitad, que es la disyunción, que para eso les pusimos esta flecha. ¿Cuál busco? Aquí yo tengo este rojito y dice que ambos son falsos. Entonces, ¿que ambos son falsos de qué? Pues de negación de P y de Q, que son las filas que están las columnas, perdón, que están en amarillo. Los únicos que cumplen con eso son estos que están en naranja, para que ustedes los visibilizaran bien. Falso, 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 falso y falso, falso, falso. Todos los demás no cumplen, por tanto son lo contrario, que son verdaderos. Ese es el desarrollo de ese paréntesis, ¿no? ¿Estamos? Sí, señora. Sí, señora. Vamos tranquilos que obviamente es nuestro primer ejercicio, tranquilos. Y además ustedes el que se les va a pedir es re sencillito, de 3. Pero pues aquí es para que vean que el de 4 también se puede hacer. Luego sigo con el siguiente paréntesis que dice R, entonces negación de S, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que seleccionamos en amarillo el R, que son las variables que yo tengo que mirar, y negación de S están en amarillo. ¿Qué hay en la mitad? Un entonces que se llama un condicional. ¿Qué tengo que buscar? Que la primera sea verdadera, la segunda sea falsa. Falsa, el resultado es falso, ¿cierto? Yo dónde tengo que buscar el verdadero. ¿Cuál es la primera en este caso? R. Entonces yo tengo que buscar la condición que la primera sea verdadera, la segunda sea falsa, y fíjense que aquí la encontré. Verdadera, falsa, falsa. Aquí tenemos verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa. Son las únicas que cumplen con la condición de mi cuadrito en rojo. Y todas las demás serán lo contrario, que son verdaderas. Siempre tiene que ir de primeras la verdadera, ¿sí? Para que se cumpla. Sí, señora. La condición dice primera verdadera y segunda falsa. Llámese como se llame. Pero la condición es esa, que la primera, o sea, la que está antes de la flecha, sea verdadera y la que está después sea falsa. Llámese como se llame. Y este es mi resultado de este paréntesis. Luego seguimos, ya tenemos los dos paréntesis, pero en la mitad, fíjense que aquí lo seleccionamos en amarillo, en la mitad tenemos espérense a ver. Aquí tiene una I, pero no sé por qué lo pusimos aquí para el bicondicional. Vamos a confirmar. Aquí quedó mal esto, chicos. Ay, espérense, me pasó. Aquí no debía ser una I, sino un bicondicional, y me voy a devolver al lenguaje proposicional inicial a ver si solo fue la tabla o qué fue lo que pasó. Regálenme en un segundo. Tin, tin, adiós, adiós, adiós. No, fue desde aquí que aquí a cambio de este amarillo debía haber un bicondicional para que la tabla nos quedara bien. Porque el resultado ya les voy a mostrar. Aquí el resultado, fíjense que dice para el bicondicional, dice ambas verdaderas, es verdadera, ¿cierto? Fíjense, y cuando yo tengo verdadero falso o falso verdadero es falso. Fíjense que aquí yo tengo verdadero falso, falso. Espérense. No, fue mal la flecha. Vamos a repasarlo. Aquí este es una I, ¿cierto? ¿Qué es este? Este que dice ambas verdaderas es verdadera, ¿cierto? Entonces, fíjense que está en naranja, verdadero, 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 verdadero. Aquí también está el verdadero. Aquí lo que estuvo mal fue mandar la flecha para el bicondicional. Tuve que haberla mandado, era para acá, para la conjunción. Entonces, el resultado final es las que están en naranja, cumplen que ambas sean verdaderas, es verdadera. Y todas las que no cumplen son falsas. Recordemos algo muy importante. Cuando el resultado final, todo me da verdadero, se llama una tautología. Cuando el resultado final, todos me dan falso, se llama una contradicción.
Y cuando el resultado es una mezcla de verdaderos y falsos, se llama contingencia o falacia. Entonces, devolviéndome aquí, ¿esta qué viene siendo? Tautología, Una falacia, contingencia. contingencia o falacia. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Hasta ahí más o menos la dinámica de cómo hacemos la tabla de verdad. Bueno. Y por último, contingencia o falacia. Recordemos que esa misma tabla debemos entrar al entorno de aprendizaje, ¿cierto? Y vamos a hacer el simulador. Recordemos que el simulador está en uno de los anexos y o también pueden entrar a través de el link http://logicaunat.com/jtrue, que este sería el enlace. Profe Janie. ¿Está? Señora, Su merced es tan gentil de compartirles en el chat el link del simulador, por favor. claro que sí. Bueno, ¿cómo se llena el simulador? Entonces, hagámoslo en vivo y en directo. Me voy a salir de aquí y me voy a meter a campus. ¿Listos? Entonces, entro a pensamiento lógico y matemático, entro a aprendizaje, entro a, me parece, yo no me acuerdo si estaba aquí en el anexo 1. Vamos a mirar o si no lo digitamos en el explorador. Vamos a mirar si aquí encontramos el link del... Creo que está en el anexo 2, el link, o si no, ya lo puse en el chat. Bueno, entonces, ay, no me puedo devolver. Que este cosito no deja entrar, Ave María, pues. Yo nunca he podido quitar este cosito de aquí arriba, profe. ¿Cuál cosito? O sea, este menú que no me deja entrar a campus. No sé Bueno. cómo se llama. ¿Y si lo minimizas, no? ¿Pero por dónde? Ah, el menú que te aparece de la llamada. Arriba. Sí, sí, sí. Ah, ¿no lo puedes agarrar de pronto? Hacerle clic y llevarlo No, hacia un lado. ¿No se deja? no se deja. Bueno, voy a entrar aquí. Esperen un momentico, a ver. Aquí igual también, un segundito, estaba aquí. Entonces, ustedes van a encontrar algo similar a esto, chicos. Esto es el simulador, ¿cierto? Aquí están los diferentes comandos para que ustedes puedan digitar la expresión simbólica. Entonces, ¿qué empiezan? Empiezan con paréntesis, ubican el paréntesis. Todo debe ser de corrido, todo debe ser de corrido y no deben dejar ningún espacio. Aquí también está la negación. La negación está aquí. Luego, fíjense que tiene hasta 5 para si fueran 5 proposiciones simples, pero pues no es el caso. Lo digitan, luego le ponen generar tabla, ¿cierto? Y el sistema, generar tabla, y si se equivocan, pues le dicen limpiar, ¿no? Aquí limpiar y vuelven a empezar. Entonces, y les bota este resultado. Fíjense que el simulador solo les da el resultado final. Él no les hace el paso a paso de la tabla de verdad. Solamente les da el resultado final y este resultado final debe ser igual al de la tabla de verdad. ¿Qué pasa con la estudiante que me comentó hace un rato que ella escribe las variables en desorden? Pues resulta que el señor simulador, él sí no sabe de desorden. Él lo hace estrictamente en el orden de la mitad verdaderas y mitad falsa. Entonces, si ella hace el simulador, no le va a dar el mismo resultado en el orden en que lo muestra el simulador. Entonces, por esa razón, se debe hacer en el orden propuesto, donde empezamos con todas las variables en verdadero y luego siguen disminuyendo. Porque aquí el simulador ya está predeterminado para trabajar con estas variables en ese orden. Entonces, nunca le va, siempre que vaya a compararlo con la tabla de verdad, pues le va a dar diferente, porque no está teniendo en cuenta las variables en el orden. ¿De acuerdo? Para la persona que me preguntó hace un rato.
Ya superado el tema del video, bueno, ya se hizo, eso era todo el punto 1, ¿no? Un ejemplo del punto 1. Se les pide a ustedes que hagan un video de solamente, escuchen muy bien, solamente el punto 1. No es que me van a hacer un video del punto 1, el 2, el 3, el 4, o todos en uno solo. No, señores. Es el video solamente del punto 1, donde la introducción inicial debe ser en inglés. ¿Cuál es? Mi nombre es fulana, estoy en el programa tal, bueno, digamos como 4 cositas que les pide ahí muy pequeñitas en inglés. Y el desarrollo, la explicación, sí la hacen en español. Y pues, ¿cómo la hacen? Pilas. No es que se enfoquen ustedes la carita y todo el tiempo hablando ustedes solitos ahí. Pilas, no, ustedes tienen que enfocar el desarrollo del ejercicio que ya tienen previamente y explicarlo como lo hicieron de forma general. Yo sé que está pidiendo, el punto pide que lo hagan de forma detallada, pero pues no se van a poner, mejor dicho, conector por conector cuánto es, sino pues de forma general, porque el video no puede superar los 5 minutos. Primero por peso, segundo porque el video debe ser público y en la medida en que sea más gordito el video, pues así más difícil pasarlo, o sea, el peso que va a tener el video. Ese link lo dejan al ladito del ejercicio 1. ¿Qué se les sugiere a ustedes? Hagan primero el ejercicio, lo suben al campus, al grupo donde su tutora les va a revisar y les va a decir si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque si ustedes se lanzan a hacer el video, pueden tener errores y perdieron el trabajo del video y de pronto les toca repetirlo. Entonces, yo les sugiero a ustedes, suban el primer punto, ¿cierto? Como mínimo, lo suben al foro, mientras la tutora les revisa, ustedes van adelantando el segundo, tercero, cuestión de que cuando tengan el visto bueno del video, pues ya están andando los otros puntos y la revisión de los otros puntos y así ahorramos tiempo ustedes y nosotras. ¿De acuerdo? Igual pues hay diferentes, o sea, diferentes estrategias. Está el Screencast o Matic, está también, lo pueden hacer con el celular. Bueno, hay diferentes herramientas, ustedes ya mirarán cuál será la más, digamos, fácil para ustedes para que lo puedan hacer el video del primer punto. En este momento, entonces, vamos a pasar a hacer de forma muy rápida unos jueguitos que están, bueno, yo les había mostrado, pero esperen un momentico porque aquí ya me salí. A ver. Ay, aquí está. Ay, Profe, hay 2 manitas levantadas, Jean Paul. Ay, las escucho. Jean Paul. Si Hola, quieres, profe, puedes feliz activar. noche. Hola, profe. Hola, Jean Paul. De un momento ya activo la cámara. No me No. deja. No, no me deja. En este Tranquilo. momento, pero yo creo saber qué es lo que Jean Paul es estudiante mío. Él Sí. subió el video, pero de paso, de pronto la profe nos puede ayudar. Él subió el video, Listo. pero él me subió no el link, sino el pantallazo con el cosito ahí donde uno le da control clic y a mí no me permitió ver el video y él sí lo ve. Yo qué creo y qué le dije a John Paul, que él lo ve porque pues él es el dueño del video, pero es que el video debe ser público. En ese ¿Y lo momento, entonces pusiste en sí, YouTube? no No, lo puesto en YouTube. señora. Lo que Ya. pasa es que yo creé una carpeta en el OneDrive utilizando el correo y de ahí, como los otros videos que he hecho de otras actividades, me han funcionado. Lo que yo hice fue copiar el hipervínculo y lo coloqué. De Técnicamente es pronto no darle... tienes, cuando vas a copiar el link, ¿sí? Tienes que colocarle ahí, dar permisos. ¿Quién lo puede Sí, ver? los permisos en público para cualquier persona. Para cualquier persona que tenga el link, ¿sí? No, para cualquiera. O sea, el Sí, que quien dé tenga el clic link. o que entre puede revisar el video y verlo las veces que sean Y necesarias. la profe no lo puede ver. No, a mí me salió que no tengo permiso. Es que me parece muy raro porque estuve probando con otros compañeros de mi grupo y sí les deja entrar común y corriente. No sé, Pues ahí sí, no Pues sabría. hay 2 opciones. Que la profe diga pedir acceso, a ver si te llega un correo y tú le das acceso a la profe, ¿sí? Debe ser de pronto que haya quedado algo mal. Sí, porque siempre dice, no tiene permiso para ver este video y abajo dice pedir el permiso. Entonces uno manda y te llegaría un link a ti,
un correo diciendo Lilia Patricia está pidiendo permiso para ver este. O la otra sería que Jean Paul subiera ese video a YouTube, que es como más amplio, y lo subiera y pues lo compartiera el link. Sería la otra opción. Vale, listo, sí, No señor. sé. Sí, Chinito, porque en esa parte Entonces, sí, la verdad, no soy experta en videos. Entonces, no te no te preocupes. sé. Sí, espérate un momentico. Aquí vamos a ver si puedo. Ah, bueno. Entonces, superada esa parte. Ah, bueno, había otra persona, ¿no? Dijiste, Janie. Sí, pero ya bajó la manito. Ay, se asustó con lo que le dije del video. No, mentira. Listos. Entonces aquí en el foro ustedes van a encontrar los links de los juegos. Cada una de nosotras ha publicado eso, entonces es cuestión de que le cacharríen, pero aquí lo vamos a ver de forma rápida para practicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Este se llama el quiz de lógica, ¿listos? Entonces, iniciamos. ¿Cuál es el conector lógico que me indica que hay un condicional? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿qué dicen? La derecha. Condicional. Derecha. Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Esto, muy bien. Ahora, si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Colombia es un país vulnerable al cambio climático, por tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? La primera, a la izquierda. Bueno, ¿todos de acuerdo? ¿O qué más dicen? Fijémonos, vamos a hacerlo en conjunto, ¿vale? Dice, si Colombia, nada más el hecho que diga que sí, Colombia es un país vulnerable, ¿qué significa? ¿Qué conector es? Condicional. Condicional, porque acuérdense que dijimos, si tal cosa, entonces ya sabemos que puede ser este ya lo descartamos porque este tiene bicondicional, todavía está en estos tres, ¿cierto? Luego dice, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación del cambio climático, hasta ahí va el primer paréntesis. Luego sigue, Colombia es un país vulnerable. Una pista es, este punto seguido es como el equivalente a decir y, ¿cierto? Entonces, como este tiene un no, ya quedó descartado. Quedan estas dos opciones, ¿cierto? Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Por tanto, este por tanto es un condicional o un bicondicional. El por tanto es un Bicondicional. condicional. Condicional. Entonces, fíjense que este tenía bicondicional y este condicional. Ay, se me devolvió. Bueno, pero estaba bien el que analizamos. En este sí no me puedo devolver o si no vuelvo a empezar. El sistema del servicio social unadista es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales si, solo si, la UNAD es la primera mega universidad del país. ¿Cuáles son los conectores lógicos presentes en el anterior argumento? Conjunción y Conjunción y bicondicional. bicondicional. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señor. Conjunción y bicondicional. Muy bien. Ahora, la tabla de verdad de la imagen, bueno, claro que si les pudiera agrandar esa imagen, corresponde a una, yo les digo, toda es verdadera, ¿cómo se llama? Tautología. Tautología. Muy bien, van volando. Uy, pero esto aquí sí me toca, yo no sé qué le hago para agrandarlo. Bueno, si un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros, ustedes, ¿cierto? Son los primeros. Entonces se apropia el conocimiento. Si un estudiante no se apropia el conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿Cuáles son las proposiciones simples del argumento? Aquí dice P. Un estudiante en la UNAD participa oportunamente, bla, bla, bla. Q. Se apropia el conocimiento. La R. El segunda estudiante de la aprueba el derecha. curso. Me momentico que no he terminado de leer, señor Velocidad. P. Un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros. Q. Se apropia el conocimiento. R. El estudiante no aprueba el curso. ¿Habían dicho que esta?
P, un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros. Q, no se apropia el conocimiento. R, el estudiante no aprueba el curso. Y P, un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros. Q, no se apropia el conocimiento. R, el estudiante aprueba el curso. Ahora sí los escucho. La primera, Arriba, abajo, al centro, la primera de arriba, La a la primera de derecha, a la arriba. izquierda. a la izquierda, la primera de arriba a la izquierda. La primera. ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, Profe, pero yo estoy viendo que dice si un estudiante no se apropia del conocimiento, estaría negando, ¿no? Sería la última de abajo, de la parte de izquierda. Pienso porque la Q dice no se apropia del Sí, conocimiento. sí, no, pero le no voy a recordaba decir el una no. cosa al caballero. Acuérdense que las proposiciones simples deben ser afirmaciones. ¿Qué pasa? En el texto se puede negar, pero eso solo lo vamos a aplicar ya directamente en la tabla o si vamos a manejar las leyes de inferencia, que será un tema que vamos a manejar de hoy, el próximo CIPAS, o antes, pues si ustedes ya han avanzado en eso, la expresión siempre tiene que ser afirmativa sin negaciones. Por eso la opción correcta es esta. ¿Por qué? Porque esta dice, un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros. Q, se apropia el conocimiento. Y R, el estudiante aprueba el curso. Aunque el texto tenga la negación, no va en las proposiciones simples, sino va en el lenguaje simbólico y en el desarrollo de la tabla de verdad. ¿Me explico? Sí. Creía lo contrario. Señora, Sí, yo creía lo contrario, o sea, en las no, es que la preposiciones, expresión, es que de por sí la expresión es una afirmación a la cual yo le puedo dar un valor de verdad, pero siempre es una afirmación, una frase, no una ok. negación. Porque Y acuérdense que la también, negación es un conector. exacto, se iba a decir, la negación como es un conector y entonces en las proposiciones simples no deben ir conectores. Entonces, cuando ya lo Ah, pasamos, sí, como sí. dice la profe, a formar el ¿Más argumento en el compuestos? lenguaje natural, ahí sí le podemos colocar ese conector que sería la negación. Ah, ya, entendí. Muchas gracias. Bueno, hasta O ahí sea, por dudas o ejemplo, inquietudes, si se chicos. aplican la preposición sí y no, solamente sería cuando ya esté en el lenguaje natural, no cuando se esté escribiendo cada frase. Exacto. Listo, Correcto, muchísimas gracias. con gusto. Bueno, aquí finalizo, dejo de compartir y le doy paso a la profesora Jane. Muchas gracias. Entonces Bueno, seguimos con la profe. entonces, bueno, vamos a compartir acá la pantalla. Bueno, vamos a revisar ya para el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 que se trata de, ¿ustedes ven ahí mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, todo lo que la profesora Patricia explicó es base para realizar también el ejercicio 2, ¿sí? El ejercicio 2, ¿en qué consiste? Entonces, vamos a mirar aquí en su guía de ejercicios, el anexo 1, donde están los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, lo tenemos aquí descrito. Tenemos todos los 5 ejercicios con las 5 letras y en la parte de abajo nos están indicando qué es lo que nos pide ese ejercicio. Entonces, nos dice, a partir del argumento, ya tenemos nuestro argumento escogido, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces, primero, definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, si revisamos el E, de acá, de este argumento, de este enunciado, vamos a escoger esas proposiciones simples, ¿sí? Le vamos a dar un nombre, P, siempre en minúscula, P, Q, R, o el que nosotros queramos. Normalmente se utilizan esas letras en minúscula y vamos a identificar dentro de este argumento cuáles son esas proposiciones que están ahí indicadas, con cuáles proposiciones fueron las que se formaron este argumento, ¿sí? El segundo dice identificar los conectores que intervienen en el argumento. Entonces, ahora ya identificamos proposiciones, vamos como al contrario, ¿no? En el primer punto teníamos la expresión simbólica y la pasamos al lenguaje natural. Ahora tenemos un lenguaje natural y vamos a hacer lo contrario. Identificamos las proposiciones, ahora identificamos los conectores, entonces miramos si es una negación, si es un bicondicional, un condicional, una conjunción, una disyunción y los vamos a identificar.
Por otro lado, vamos a decir que construimos ese lenguaje simbólico, ¿sí? El lenguaje simbólico de ese argumento. Después, por último, vamos a determinar si es una tautología o una contradicción, pero a través del simulador, ¿sí? No vamos a hacer la tabla de verdad manual, sino en el simulador, ¿listo? Entonces, ustedes tienen este anexo 1, que es el anexo que les mostró la profe al principio, donde lo pueden encontrar y ahí están planteados los ejercicios. Pero también tienen el anexo 2, que es donde tienen ejemplos de cómo se desarrollan los ejercicios, ¿sí? Entonces aquí, anexo 2, tenemos este ejercicio. Entonces ya tenemos la base, que fue toda la explicación de la profe. Como les decía, ahora vamos a hacer la aplicación. Entonces acá tenemos el enunciado. Este es un ejemplo, ¿no? Tienen un ejemplo de cada uno de los ejercicios para que sepan ustedes cómo lo van a presentar. Entonces acá tenemos el enunciado, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que nos piden acá? Dice, definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen. Entonces acá, nuestro argumento y vamos a definir las proposiciones simples que intervienen. Entonces yo empiezo a leer, no tengo en cuenta los conectores, porque esos ya me los van a pedir aparte, solamente los enunciados. Entonces encuentro que sí, pues hace parte del conector implicación, viene unido este sí, viene unido con este entonces, es un condicional. Si pasa esto, entonces pasa esto, ¿sí? Entonces hace parte del mismo conector. Entonces, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Entonces empiezo yo a identificarlos. Si Daniel, entonces no tengo en cuenta el sí, solamente el enunciado. Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, ¿sí? Ya encontré mi primera proposición. Le pongo su nombrecito, que es la P, y lo defino. Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias. Hasta ahí tengo mi primera proposición. El entonces, pues no lo tengo en cuenta porque es un conector. Ahora sigue el siguiente enunciado. Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Vengo acá, le pongo su nombrecito, Q, y Daniel obtuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Y es un conector, sí, sí también con el entonces es otro conector. Y después de ese conector dice, Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Si nos damos cuenta, pues es el mismo, ¿no? Es la misma proposición y yo ya la tengo acá definida como Q. Sigo avanzando en el argumento y encuentro el otro. Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Vuelvo aquí, le coloco su nombrecito y lo defino. Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Ahora sigue otro conector. Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, pero eso yo ya lo tenía aquí definido. Y Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. También ya lo tenía aquí definido. Entonces ya tengo mis 3 proposiciones con las que se formó este argumento. ¿Listo? Segundo, identificar los conectores que intervienen. Entonces ya yo empiezo a identificar aquí. Creo que por aquí hay un micrófono abierto. Listo. Entonces, acá, continuamos. Identificar los conectores que intervienen en el argumento. Entonces, ya identifiqué proposiciones, ahora sí me voy a fijar en los conectores. Entonces, los conectores que intervienen, conjunción, o sea, esta I interviene acá. Aquí hay un punto que también me indica una I. Si no está explícito en el argumento la I, sino solamente un punto y aparte o punto y seguido, este punto también me va a representar una I o una conjunción. Y acá lo identifico así, entonces ustedes van a escribir el conector y su símbolo. También está el condicional, que lo tengo acá. Sí, entonces es un condicional, ¿sí? Sí, es un condicional, sí, entonces es un condicional, lo tengo acá y acá tengo el otro. Sí, entonces, este es un condicional. Entonces, lo voy a colocar. Y acá lo indico, el nombre y su símbolo. Ahora tengo un bicondicional, que es este, sí y solo sí.
Sí, solo sí, es mi otro conector. ¿Listo? Entonces ya los identifiqué y los coloco acá con su nombre y su respectivo símbolo. ¿Hasta ahí todo claro? Es sencillo, ¿no? Después dice, construya el lenguaje simbólico correspondiente. Entonces, aquí yo tengo que tener cuidado. Puedo empezar por el final. Puedo empezar identificando cuál es la conclusión. Entonces, aquí mi conclusión, de repente yo puedo pensar que es después del entonces esa ya es mi conclusión. Entonces, Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Puede ser que yo lo interprete de esa manera, pero como yo sé que este condicional no va solito con el entonces, sino hace parte este sí, ¿cierto? Entonces el condicional viene de acá, vamos el otro color, de acá hasta acá. Entonces yo ya identifico que mi conclusión es toda esta parte final es mi conclusión, porque este último conector me está uniendo estas dos últimas proposiciones y el conector arranca desde acá. Entonces ya sé que esta es mi conclusión. Ya sé que cuando la vaya a poner simbólicamente la voy a poner entre un paréntesis, porque esta es mi conclusión. Puede ser, la conclusión puede ser una proposición simple o una proposición compuesta. En este caso es una proposición compuesta. ¿Listo? Y ahora sí me voy a ir creando mi lenguaje simbólico. Entonces acá empezamos con lo que ya tenemos definido acá. Empezamos. Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, ¿cierto? Entonces yo voy miro y este Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias es la P. Entonces yo voy a colocar aquí la P, ¿sí? Esta es voy a reemplazar prácticamente mi primera proposición, pero como yo voy a llevar al lenguaje simbólico, pues coloco la P. Ahora dice, entonces, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces vengo acá, vengo acá y coloco mi conector. Ya sé cuál es mi conector. ¿Listo? Y después dice, entonces, Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Daniel tuvo un buen desempeño en torneo internacional. Voy a seguir colocando acá. Este aquí corresponde a la Q, ¿cierto? Daniel tuvo un desempeño en el torneo internacional. Pongo la Q. Hasta ahí tengo yo la primera proposición compuesta. Ya la I me indica que voy a pasar a otra proposición compuesta o simple. Y ahora volvemos a encontrar un entonces. Entonces lo encierro en paréntesis y vuelvo y reemplazo. Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Voy y miro aquí cuál es la Q, vengo y la reemplazo acá. Sí, entonces, vengo y lo reemplazo acá, el entonces. Después dice, Daniel recibirá posiblemente trofeo en las grandes ligas. Y me doy cuenta que esa es la R, pues vengo y la reemplazo aquí, cierro paréntesis, y ya como viene este sí, solo sí, me está dando paso a la conclusión. Después de estas dos proposiciones compuestas, pues yo vuelvo y las encierro otra vez en este paréntesis. Aquí está el paréntesis que me encierra todo este grupito para dar paso a la conclusión. Profe, qué Entonces, pena, señora, disculpe. Ese último pedacito, yo iba a preguntar eso de por qué se ponía doble paréntesis, pero entonces se hace solo cuando hay esa conclusión así, sí, por de ejemplo, tú puedes, bicondicional. no necesariamente puede ser un bicondicional, sino puede ser, por ejemplo, un entonces también, por eso les decía al principio que este entonces nos puede digamos que como confundir, ¿sí? Pero tenemos que mirar lo que está, tomarlo todo completo para mirar cuál es la conclusión. ¿Listo? Cuando ya este sí, solo sí, en este caso ya nos da paso a la conclusión, pero puede ser un por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, Mm, ya también me está indicando que voy para la conclusión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya identifiquen, por eso les decía que empezar por el principio, identifican la conclusión al final y ya saben que lo que vaya antes de este conector lo vamos a encerrar en dos paréntesis, porque ya esto es toda la proposición que me va a llevar a mi conclusión. Entonces, ahí es cuando puede ser paréntesis cuadrado, corchete cuadrado o paréntesis.
pero yo encierro toda esta partecita acá antes de ir a la conclusión. Entonces, por ejemplo, acá también tenemos, por ejemplo, acá, expresión simbólica, este ya es del tercero, pero si notan, por ejemplo, acá solamente la conclusión es S, pero yo ya encerré todo esto en el corchete cuadrado, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, todo esto, antes de la conclusión, todo está encerrado en paréntesis. Aquí, antes de la conclusión, todo está encerrado en corchete cuadrado, porque me está diciendo, ya tengo todo este argumento y voy a pasar a la conclusión. Entonces, Ok, siempre lo vamos a tener de esa manera. vale, Listo. perfecto, gracias. Bueno, entonces acá, ustedes, este anexo 2 les sirve muchísimo porque ahí están los ejemplos de cómo se desarrolla cada uno de los ejercicios, como les decía. Entonces, ahora aquí dice, determine si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador. Entonces, acá, ay, no, aquí también me pasa lo mismo, que esta cosita no me deja ver. Bueno, miremos por acá, por otro lado, a ver si puedo. Aquí, mira el simulador. Entonces, acá, lo que les decía la profe. Entonces acá yo empiezo a digitar toda esta expresión tal cual en el simulador. Entonces empiezo a abrir paréntesis. ¿Cuántos paréntesis? Ay, a ver. Dos paréntesis, P, entonces Q, cierro paréntesis. Entonces dos paréntesis, P, entonces Q, cierro paréntesis. Y Q, entonces R, y abro paréntesis. ¿Sí? Q, entonces R, cierro dos paréntesis. Q, entonces R, sí, solo sí, P, entonces R. Sí, solo sí, abro paréntesis. P, entonces R, y cierro paréntesis. Y acá le digo generar tabla. Y acá me genera mi tabla. Entonces yo verifico que me haya quedado bien digitado esto. A veces, si me sobra un paréntesis o me hace falta, no me da la respuesta correcta. Y acá yo verifico. En este caso, si fuera una tautología, todo me daría verdadero. Si fuera una contradicción, todo falso. Entonces, es una contingencia porque están mezclados los valores. Si se dan cuenta, lo que tienen que hacer es coger y hacer un recorte de esta partecita y lo pegan en su trabajo. Mira, acá está el recorte. Y colocan la tabla de verdad, es una contingencia. ¿Listo? Profe, qué pena un momentico. En el Señora. chat están hablando que se puede utilizar las letras que uno quiera. Eso es correcto, Dylan. Uno, por normatividad, casi todos los textos dicen PQR, pero yo le puedo poner en minúsculas A, B, C, H, I, J, la letra que uno quiera, siempre y cuando sean minúsculas y pues cada una de las proposiciones simples. No tiene que ser siempre PQR. ¿De acuerdo? Listo, eso Exactamente, era sino todo, profe. que PQR también nos sirve porque como simulador está, digamos, como establecido con estas letras, nos queda más fácil si queremos comprobar que nuestra tabla de verdad nos quedó correcta y lo hacemos en el simulador. Miramos aquí, pues no nos va a dar el paso a paso, pero sí nos va a dar la parte final de la respuesta y ahí la podemos comprobar si realmente nos quedó bien. Entonces, si lo hacemos con otras letras, de pronto puede ser confusión, porque como decía la profe, aquí también yo puedo colocar primero falso y después verdadero, porque lo que yo estoy aquí haciendo es las diferentes combinaciones, cuando las tres son verdaderas, cuando las dos primeras son verdaderas y la segunda es falsa, cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es verdadera, ¿sí? Todas las posibles combinaciones están acá, ¿sí? Entonces, el simulador está como parametrizado con PQR y en orden alfabético. Pero sí, uno los puede hacer, como dice la profe, en cualquier orden y cualquier letra. Listo. Entonces, ese sería como el ejercicio 2. ¿Tienen alguna duda del ejercicio 2? Ese sería el No, ejercicio 2. profe, Todo, señora. es que yo no entiendo, ese es el tercero, profe, ¿podría Bueno, explicarlo, por favor? listo. Entonces, si quieren ya, teniendo claro esto, que también todo esto es basado en la explicación que ya se dio,
entremos, digamos, rápidamente, podemos pasar a mirar este tercero. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces, miremos acá qué nos piden para el tercero. En el tercero nos dan una expresión simbólica, ¿cierto? Nos dan una tablita donde nosotros debemos colocar la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3 y la conclusión. Normalmente las premisas están acá entre paréntesis. Esta es una proposición compuesta, pero pasa a ser una premisa dentro de esta expresión, que es más grandecita. Acá tenemos otra premisa y acá tenemos otra premisa, ¿sí? Y después de esta flechita que ya encerrado toda esta parte, como veíamos ahorita, ya podemos decir que esta es nuestra conclusión. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Identifique la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3 y la conclusión. Ahora, ya identificadas aquí en estos espacios, cada una de las premisas, utilice las leyes de inferencia para poder llegar a la ley utilizada. ¿Cuál? Porque nosotros podemos utilizar la tabla de verdad para comprobar o llegar a que esta conclusión sea verdadera, sea falsa o no se sepa qué es cuando es contingencia, ¿cierto? Entonces, pero también nosotros podemos utilizar las leyes de inferencia, es como decir las leyes cuando veíamos las leyes en matemáticas, que la asociativa, sí, ese tipo de leyes, digamos, comparándola un poco, no es igual, pero comparándola un poco, son las leyes de inferencia que las podemos aplicar a esta expresión simbólica y llegar a una conclusión. Entonces, veámoslo ahora no me deja mirar esto. Veámoslo en el ejemplo acá. Listo. Entonces, acá tenemos una expresión simbólica. Espérate a ver si yo por acá tengo. Y acá tenemos las leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces, ustedes en las leyes de inferencia no se van a fijar tanto en la letrica, porque como vimos puede ser cualquier letra. No se van a fijar tanto en la letra, sino en la estructura de la ley. Por ejemplo, acá yo tengo esta ley que me dice modus ponendo ponens. Entonces me dice, tengo una Perdón, primera profe, qué pena que la interrumpa. ¿Se puede ampliar esa imagen? A ver, ¿así? ¿Mejor? Sí, gracias, qué pena. Listo. Entonces acá dice, tengo la primera proposición, tengo un conector implicación y tengo una segunda proposición. Esta conforma mi primera premisa. Y la segunda premisa resultó ser otra vez la primera, o sea, el antecedente de la primera premisa. Entonces, cuando tengo la primera, entonces la segunda, y vuelve y se me repite la primera, puedo concluir la segunda. Aquí, primera, entonces segunda, pero resulta que la segunda, pues acá es una negación, no importa. Primera, entonces segunda, se me repite la primera, puedo concluir la segunda. ¿Sí es? Igualita, con su misma negación. Ahora aquí, primera, entonces segunda, se me repite igualito la segunda, puedo concluirla. Se me repite igualito la primera, puedo concluir la segunda. Y así yo no voy mirando letras, sino voy mirando estructuras. Entonces acá tengo la primera premisa es P implicación Q. Primera, entonces segunda. Ahora no se me repite la primera, sino la negación de la segunda. Entonces puedo concluir la negación de la primera. Acá tengo negación de P, entonces negación de Q. Se me repite la negación de Q. Si se dan cuenta, se repitió la negación de Q. Entonces puedo concluir la negación de la primera. Ese es modus tollendo tollens. Entonces, cuando ustedes se familiarizan con estas tablitas, más o menos van mirando cómo es la estructura. Entonces, pueden ya pasar a revisar este ejercicio, y el cuarto, que más o menos son parecidos. Entonces, acá, Profe, qué pena. señor, Preguntan que qué significan los 3 puntos, por por favor. lo tanto, esos 3 puntos significan por lo tanto y nos están indicando la conclusión. Recuerdan que habíamos dicho que la conclusión simbólicamente es por lo tanto, ¿sí? Eso significa. Listo. Entonces, acá tenemos en nuestro ejemplo del anexo 2, tenemos esta expresión simbólica con su respectiva conclusión. Entonces, voy a identificar premisa 1. Identifico la primera. Esta es la premisa 1, la que tengo entre el primer paréntesis. Ay, ahora se enloqueció esto. Bueno, la segunda, a ver,
La segunda premisa, recuerdan que yo les decía que el y era como si fuera un punto, el punto también me representaba la y o la conjunción. En este caso, si ustedes se dan cuenta aquí dentro de esta expresión, no está el y por ningún lado, porque a mí me está dando paso a la segunda premisa, ¿cierto? Entonces aquí, no sé por qué esto se coloreó ahí. Bueno, aquí le hace falta, digamos, un paréntesis para cerrar esto. Entonces acá tengo, la segunda premisa es Q, entonces R. Yo la coloco aquí en su puesto, Q, entonces R. ¿Listo? Y la conclusión es negación de P, entonces negación de R. Y yo vengo y la coloco aquí, conclusión, coloco la conclusión. Entonces ahora yo me voy a fijar en la estructura que tiene estas dos. ¿Cuál estructura tienen estas dos para poder llegar a esta conclusión? Entonces, voy y miro, voy y reviso en las leyes de inferencia cuáles son, cuál ley de inferencia tiene un entonces arriba, un entonces abajo. Entonces, voy aquí a mis leyes de inferencia. Esta tiene un entonces arriba, pero abajo no tiene un entonces. No me sirve. Tiene un entonces arriba, pero abajo tampoco tiene un entonces. No me sirve. Tiene un entonces arriba, pero abajo también tiene un entonces. Listo, aquí esta puede ser una buena candidata. Ahora voy a mirar cómo es la estructura. Entonces me dice P, entonces Q, entonces R. Primera, entonces segunda. Y aquí segunda, entonces tercera. ¿Sí? Por lo tanto, primera, yo concluyo primera, entonces tercera. Primera, entonces tercera. Me vengo aquí a mi ejercicio y resulta que yo me doy cuenta que dice primera, entonces segunda, segunda, entonces tercera, y la conclusión resultó ser primera, entonces tercera. Ah, es un silogismo hipotético, porque aquí me decía silogismo hipotético, entonces yo coloco la ley que corresponde a esta estructura que está aquí. Es un silogismo hipotético, que el silogismo hipotético se aplicó a estas dos premisas y pude llegar a esta conclusión. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Sí, ahorita sí me quedó claro. Listo. Entonces, eso es como lo que tenemos que hacer en este punto 3. Identificar proposiciones y conclusión, premisas y conclusión, y revisar nuestra tabla de leyes de inferencia, mirar cuál estructura se ajusta y colocar cuál es la ley que se aplicó para poder llegar a esa estructura. Entonces, por ejemplo, acá en el ejercicio 4, pues también tenemos una estructura, una expresión simbólica. ¿Listo? Tenemos una conclusión que, si se dan cuenta, está después de todo esto. Tenemos esta conclusión, ¿cierto? Entonces, voy a revisar aquí en este cuarto. Me dicen es defina. Bueno, miremoslo acá. En el cuarto aquí me dice, me dan una tabla, pero me dan unas instrucciones. La primera dice, defina las proposiciones simples. Usted tendrá la libertad de definirlo en un contexto académico, social. O sea, aquí dan un ejemplo, ¿cómo se define? Entonces, yo solamente tengo esta estructura, identifico cuáles proposiciones hay, entonces yo veo que hay la P, aquí está la Q está negada, pero como ahí simplemente le colocaron ese conector, pero si yo la voy a definir, acuérdense que tiene que ser en afirmativo, entonces Q, vuelve y se repite Q, vuelve y se repite Q, entonces esa es la misma Q, estas 3 Qs, 4 Qs son las mismas, entonces yo defino la P, defino la Q y defino la R, tengo 3 proposiciones acá para definir. Entonces aquí en las indicaciones me dan un ejemplo. Entonces, tiene que tener sujeto, verbo y predicado. Entonces, defino la P. Patricia está matriculada en psicología en la UNAD. Defino la Q, siempre en afirmativo. La UNAD forma parte de profesionales idóneos en sus programas. Y defino la R. El mayor problema en mi comunidad es la falta de agua potable. Entonces, estas yo me las invento, las defino, me las imagino. O sea, es a mi criterio. ¿Listo? Acá dice, tendrá libertad de definirlas.
Entonces ya defino esas tres. Ahora dice reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Entonces empiezo y según las indicaciones que me da acá este lenguaje simbólico, encuentro P, voy y coloco P. Patricia está matriculada en psicología. Encuentro, entonces, lo coloco en letras. Entonces, negación de Q. Entonces, voy a ver qué es Q. La UNAD no forma profesionales idóneos en sus programas, ¿cierto? Le aplico el conector negación. Y vuelvo y reemplazo acá. Entonces, hago todo el reemplazo de todas estas proposiciones con sus correspondientes conectores. Me va a quedar un párrafo, ¿sí? Y aquí ya pasaría a la tercera. Complete la tabla de demostración de validez de argumento mediante leyes de inferencia. Entonces yo vengo aquí a mi tablita y ¿qué voy a mirar? Aquí ya me dan las proposiciones, las premisas, mira, premisas dadas. Entonces si nos damos cuenta, P1, ¿qué es P1? P1 es esta, ¿sí? Ahora, P2, yo los identifico acá, P2. Y acá identifico P2. Los paréntesis me ayudan a identificar P2. Ahora, P3. P3 lo identifico acá. Bueno, P3. Entonces acá lo identifico, P3. Y aquí está P3. Son mis premisas. Y la conclusión es lo que yo quiero investigar. ¿Qué leyes le apliqué a todas a estas premisas para poder llegar a la conclusión? Aquí me tocó hacer paso a paso. En el ejercicio 3 solamente hice un paso, le apliqué una ley. Acá me tocó aplicar varios pasos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, a mí me dan en mi expresión 3 premisas, pero yo voy a ir creando premisas adicionales para poder ir llegando pasito a pasito a mi conclusión. Si se dan cuenta aquí, tengo esta que es la conclusión, pongámosla en rojo, y acá en la premisa 7 me resultó esa conclusión, ¿sí? Pero yo tuve que dar varios pasos, no llegué de una. Entonces Perdón, acá me profe, dicen, ¿cuál es el señora, paso 4? entonces ya lo vamos a mirar aquí. Este paso 4, Ok. sí. Entonces mira, tenemos las 3 premisas. Entonces acá tengo una nueva premisa que me surgió de haber aplicado una ley, ¿sí? Entonces acá la tabla me dan, esta es una nueva premisa que surgió, ¿cierto? ¿De dónde salió esa nueva premisa? Entonces yo voy a ir a mirar, me salió P, entonces R. Acá me dicen que yo usé las premisas 1 y 2 para poder llegar a este P4. Entonces yo hoy miro premisa 1 y 2 y digo, ¿qué ley se habrá aplicado a la premisa 1 y 2 para que me dé esta conclusión? Me voy a mis leyes de inferencia y empiezo a buscar cuál fue de estas leyes la que se aplicó y la escribo aquí. Después salió la premisa 5. Salió una premisa 5. Y me dicen que es negación de R. Y me dicen que se aplicó la simplificación. Entonces yo voy y reviso en qué consiste la simplificación y me dicen, tengo P y Q. Tengo 2 proposiciones unidas por una I y me dicen que puedo concluir o P o también puedo concluir Q, cualquiera de las dos. Entonces yo vengo y miro, aquí me dice que negación de R. ¿A cuál de estas 3 premisas o 4 ya le apliqué la ley de simplificación para que me diera negación de R? Entonces yo vengo y la identifico acá y coloco P tal. Sigo por acá, la P6. Entonces P6 resulta que es negación de P. Y se utilizaron las premisas 4 y 5. Entonces 4 y 5. Está P, entonces primera, entonces segunda y negación de la segunda. Concluí negación de la primera. Entonces me voy a las leyes y digo, ¿cuál de estas leyes será la que yo utilicé, le apliqué a estas 2 premisas para que me diera negación de P? La coloco aquí. Y al final me dicen que llegaron ya a la conclusión, después de haber hecho varios pasos, llegaron a esta conclusión aplicando la ley de la adición. ¿A cuáles serían esas premisas que les aplicaron la ley de la adición? Yo vengo y miro cuál es la ley de la adición.
a cuáles de esas premisas le aplicaron la ley de la adición para que me diera esto. La ley de la adición nos dice que yo tengo cualquier premisa. Por medio de una disyunción o de una O, le puedo agregar cualquier otra premisa. ¿Sí? Tengo esta premisa P. Y por medio de una O yo le puedo agregar la T, la R, la S, cualquiera. Esa es la ley de la adición. Entonces yo digo, venga, ¿cuáles premisas yo utilicé acá? Le apliqué la ley de la adición para que me diera esto. Entonces aquí, por ejemplo, en el anexo 2 donde están los ejemplos, podemos, ay Dios mío, espera que no me deja pasar a la otra página. Podemos ver el ejemplo. Entonces acá tenemos la expresión simbólica, ¿cierto? Aquí tenemos nuestras 3 premisas definidas. Camila es estudiante de psicología, Camila participa oportunamente en el foro, Camila aprueba sus cursos matriculados en la UNAT. Ya definí mis 3. Ahora voy a reemplazarla. Entonces acá me dice entonces. Entonces yo digo, sí, aquí está el primero. Si Camila, o sea, si P, entonces, vengo y la defino acá. Negación de Q, esta también es otra conector, participa y voy reemplazando. Voy reemplazando conectores, en este caso acá, voy reemplazando conectores y voy reemplazando proposiciones que yo mismo me inventé, creé y formo mi argumento. Y la parte final, entonces acá completa la tabla. Entonces acá ya me dan estas 3 premisas, ¿cierto? Ya me dan estas 3 premisas y lo que está en amarillo es lo que ustedes debieron haber puesto, los campos que se llenaron. Entonces acá me surge la premisa 4, aplicando modos poniendo, bueno, me dan P2 y P3. ¿A qué ley le apliqué a P2 y P3 para que me diera Q? Entonces yo miro modos poniendo ponens y modos poniendo ponens me dice la primera, entonces la segunda, repite la primera, puedo concluir la segunda. Y acá yo miro P1, P2 y P3. La primera, que en este caso es compuesta entre paréntesis, la primera, entonces la segunda, repito la segunda, puedo concluirla, repito la primera, puedo concluir la segunda. Yo apliqué aquí fue modos poniendo ponens. Ahora aquí me dicen P5. P5 es negación de P. Entonces, y alguna ley yo le apliqué a P1 y P4, para que me diera negación de P. Entonces yo empiezo a mirar mi tablita, miro estructuras y me doy cuenta que es mouse tollens. Y así, esa es la forma en que vamos a llenar esto. Claves para poderla diligenciar. Tener como repasar, digamos, estas leyes de inferencia, mirar estructuras, siempre estructuras, y mirar cuáles serán las que se ajustan a las premisas que me dan y a las premisas que me dan que usamos para llegar a este resultado, a esta conclusión. Y al final obtenemos, en la última premisa, obtenemos la conclusión, que si la vemos acá, es esta conclusión. Tuvimos que dar todos esos pasos para llegar allá. Aquí no tuvimos sino que dar un solo paso. Un solo paso, ya con un solo paso pudimos descubrir cuál fue la ley de inferencia utilizada. Sí, aquí está, aquí es directo, en el 3 es directo. Y aquí en el 4 sí nos toca paso por paso ir mirando cuáles leyes se aplicaron, para poder llegar a la conclusión. Entonces, no sé si les queda un poquito más clara esa parte. Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Señor, una pregunta, ¿dónde se pueden ver las tablas de esas leyes o dónde las puedo encontrar en la guía? Bueno, si quieres, entonces ven acá. Yo les comparto acá esta capturita en el chat para que la tengan ahí. Hay muchísimas leyes de inferencia. Si ustedes, digamos que revisan en otros autores diferentes a los que usamos en la UNAT, van a haber muchísimas leyes, pero nosotros, digamos, aplicado para este curso, no solamente vamos a usar algunas de estas, ¿sí? Como
como hay muchísimas, como les digo. Dependiendo si ustedes miran la otra literatura, entonces también van a encontrar diferentes, digamos, hay literatura en la que usan las letras A, B, C, pero la estructura es la misma. Entonces, consejo revisar todo el material que tiene la universidad, ¿sí? Todo el material que tiene la universidad, con eso todos hablamos el mismo lenguaje y no nos confundimos, porque nada más el tema es un poco de cuidado. Y si miramos otra literatura diferente, nos vamos a enredar. Entonces es mejor revisar todos el material que tiene la universidad, que se le provee en el campus. Y todos los videos explicativos. Para este ejercicio 4, 3 y 4, están los videos de apoyo ahí en el campus, en el foro. Entonces pueden irlos viendo, los pueden ver pausadamente, una vez, 2 veces, 3 veces, y ya ustedes de verlos y estar revisando con su ejercicio, se van a dar cuenta que van a coger, ¿sí? Se van a familiarizar, como les digo, y van a coger cómo es la dinámica y ya lo van a poder hacer, digamos que más fácilmente. Pero sí es necesario como ir revisando. Puede ser varias veces y cualquier duda que ustedes tengan, digamos que pueden, de pronto a ustedes les pasa que avanzan hasta un punto y de ahí ya no pasan, entonces se dirigen a la profe Patricia o a mí y nosotras por el Teams, ustedes nos pueden dejar una captura, profe, de aquí no puedo pasar, no entiendo por qué esto está así, esto está así, y nosotras por el Teams les respondemos. O si quieren un videíto, no, profe, mira, llegué hasta acá y esto no sé por qué, un videíto chiquitico y ahí lo envían. Y nosotras también les podemos responder por medio de video, por medio del chat, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es preguntarnos y si llegan hasta algún punto que no pasan, entonces ahí estamos nosotros pendientes para poderlos apoyar. ¿Listo? Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, no sé si Profe, ya... link voy a de dejar de satisfacción nos pueden colaborar porque se necesita que ustedes pues nos hagan saber lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera, etcétera. Hay un link de satisfacción. Ya lo Porfis, voy porfis. a revisar acá. La asistencia la da el mismo team, ¿cierto, profe? Sí, la asistencia la da el Teams, pero es que el link de satisfacción. Ese link. A ver si lo tengo por acá. Ahora no lo encuentro. Mientras tanto, yo les recuerdo que por favor se inscriban al evento del lunes, que es el CIPAS de primera matrícula. En estos días les estará llegando la invitación porque pues, es un evento a nivel local, pues a nivel de la zona, y estamos repartidos con diversos tutores. Entonces puede que algunos encuentros sean conmigo, otros encuentros sean con otros profes. Entonces, para que igual estén pendientes, porque ese encuentro de primera matrícula les da 20 punticos adicionales muy interesantes. Por favor. Profe, tengo una pregunta. Señora. Si uno asiste al primer CIPAS, luego aparece uno que réplica, o sea, uno asiste a los dos y en los dos le dan puntos o la No, réplica es por si uno no pudo asistir al primero. correcto. La réplica es un espacio adicional para que ustedes tengan diferentes opciones, porque pues somos conscientes que no todos manejan los mismos horarios, pero se aplica una sola vez el puntaje. ¿De acuerdo? Igual si tú Gracias, quieres la profe. explicación, puedes asistir sin ningún inconveniente, pero solo se va a aplicar una vez, porque pues es lo que se ofrece es 20 puntos nada más. Recuerden que para la segunda unidad también, o sea, la segunda tarea,
también van a ver estos espacios con otros 20 puntos y la tercera tarea sí solamente van a ser 10 puntos para un total de 50 adicionales. ¿Ok? Igual pues es un espacio que se diseñó pues precisamente para apoyarlos a ustedes. Entonces esa es la idea de que ustedes pues hagan uso de los espacios que tienen disponibles para tal fin. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, No, señora, no, señora. Ya les entonces, compartí el link. Les estoy dejando una información que piden ahí. Y porque hay centro y zona, ustedes ya saben cuál es su centro o zona, ¿no? Periodo académico 1601, alcance del CIPAS es curso tutor. Se lo voy a poner acá. Alcance del CIPAS, curso tutor. Curso tutor. Tipología es dinamizado por docentes. Dinamizado por docentes. Curso, entonces, pensamiento lógico y matemático. Unidad académica o vicerrectoría, eso es SBTI. Unidad académica, SBTI. ¿Nombre en el que participó? Ahí te escribí, ahí Ana, les estoy escribiendo en el chat. Programa académico, la carrera que ustedes están cursando. Y ya hay aspectos que me gustaron, que recomiendo, qué cambios recomienda. Y ya. En el chat les dejé como más o menos las opciones que hay que deben señalar. Listo, voy a entonces a parar la grabación. La grabación entonces les queda acá en el chat.